semana 3. En este video pues vamos a ver lo que es cuerpos geométricos. En él vamos a estudiar el cono, el cilindro y la esfera. Entonces, bueno, un cuerpo geométrico se define como una figura de 3 dimensiones que tiene largo, ancho y altura, y pues ocupa un lugar en el espacio, pues en consecuencia va a tener un volumen, es decir, le va a caber algo adentro, ¿verdad? El cono, que es el primero, pues todos sabemos que es un cono, es como agarrar este triángulo, ¿verdad?, y girarlo sobre su propio eje, pues así se forma un cono. Entonces un cono tiene varios conceptos. El primer concepto, pues en este caso vamos a decir que es este de acá, vamos a decir que es vamos a ver dónde está aquí, es la altura, ¿verdad?, que lo representamos con H. Luego tiene esta distancia acá, que esta es la generatriz, y pues en la base, que está formada por un círculo, pues este de acá, esta distancia, es el radio de la base. Las fórmulas que vienen para el cono, pues el área total del cono, el área total es la superficie que abarca, no es lo que le cabe, el área es la superficie que abarca. Entonces el área está formada por todo el lateral, digamos el recubrimiento del cono, y pues la base también, ¿verdad? El área total se determina con esta fórmula, pi r más g. Y pues tendríamos entonces de acá que el área lateral, si solo nos preguntan por cuál es el recubrimiento del cono, pues el área lateral es pi r g. Hay una que no escribí por acá, pero pues podemos ponerla, que sería el área basal, que es el área de la base, que se representa con AB, y sería pues el área de la base, que es un círculo, entonces sería pi por r al cuadrado, ¿verdad? Ese sería el área de la base. La longitud de la base es determinar cuánto mide esta distancia en circular. Entonces básicamente es como el perímetro del círculo, y entonces el perímetro del círculo se saca así, 2pi r. Y pues una fórmula importante es la de Pitágoras. Para determinar cualquiera de estos tres valores, uno lo puede determinar con la fórmula que generatriz al cuadrado. En este caso la generatriz hace el papel de la hipotenusa, y el radio y la altura pues vienen a ser los catetos. Entonces aplicamos esta fórmula para determinar, teniendo dos de ellos podemos determinar el que falta. Ahora hay unos cortes que se le hacen al cono. Esos cortes pueden ser de 4 maneras, como lo vemos acá. Entonces, por ejemplo, si yo hago un corte totalmente vertical, digamos que yo tengo el cono acá y entonces hago un corte vertical, perdón, un corte horizontal. Entonces esta parte que se forma acá, todo esto pues termina siendo una circunferencia. Entonces ese corte horizontal se le llama corte paralelo a la base. Esto es de memoria. Corte paralelo a la base forma una circunferencia. A esto lo que le llamamos es la sección plana, que la sección plana formada es una circunferencia. Si hacemos un corte oblicuo, que eso es un corte en diagonal, pero nótese que entra por un lado, entra por aquí y sale por acá, entonces traspasa de lado a lado esa sección plana que se forma, entonces decimos que es una elipse. Entonces, ¿cómo determinamos que es una elipse? Una elipse la determinamos porque dice un corte oblicuo a la generatriz que no toca la base. Vea que aquí este plano no pasa por aquí arriba, entonces a eso se le llama un corte oblicuo sin intersecar la base, entonces se forma una elipse. Para el siguiente corte, vea que vamos a entrar por un lado de la generatriz, vamos a entrar por acá, en este caso entramos por aquí, pero ahora no salimos de este lado, sino que salimos por abajo, salimos por acá. Entonces cuando entramos por un lado de la generatriz y salimos por la base, a eso se le llama un corte paralelo a la generatriz, es decir, este de acá es paralelo con este y nunca se van a tocar. Por consecuente decimos que se forma una
parábola. ¿Okay? Y si hacemos un corte totalmente vertical, ese corte vertical se le llama un corte perpendicular a la base. Entonces ahí se forma una hipérbola. Hipérbola va tildado. Parábola va tildado también. Entonces hay 4 tipos de cortes: la circunferencia, repito, cuando es un corte paralelo a la base, cuando es un corte oblicuo a la generatriz sin intersecar la base, entonces sería una elipse. Cuando el corte que se hace es paralelo a la generatriz y pues, por ende va a salir por la base, entonces es una parábola. Y cuando el corte es perpendicular a la base, decimos que es una hipérbola. Una cosa muy importante en el cono es esto de acá. Si nosotros hacemos un corte paralelo a la base, nótese que aquí se forma una circunferencia. Entonces aquí vamos a tener una circunferencia que tiene un radio grande, y luego aquí hay otra circunferencia que tiene un radio pequeño. Aquí digamos que era R minúscula, ¿verdad? No se observa muy bien, pero ahí se lo saco. Entonces resulta que el corte que yo hago, digámoslo, que lo hago a la mitad. Es decir, si la altura medía 10, entonces aquí hay 5 y 5 ahora. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo hago un corte en la mitad, esta distancia de acá, este radio de acá, va a ser la mitad de este radio. Eso es lo que dice acá. Dice, si la figura 1 se le aplica un corte paralelo a la base, obtenemos la figura 2. Es decir, si yo corto acá, obtengo esta figura. El conito que queda es este. Si dicho corte interseca a la altura en su punto medio, entonces decimos que la altura es la mitad de la otra altura. Es decir, toda esta altura, la grande, ¿okay?, es el doble de esta pequeña. Dicho de otra manera, recuerde que si yo tenía que esto era 10, entonces donde corto la mitad, pues aquí se vuelven 5. Entonces este 5 se hace uno de la mitad. Y también va a suceder lo que acabo de decir, ¿verdad? El radio de acá es la mitad de este radio. Por ejemplo, si este radio era 20, entonces ahora este va a ser 10. Vamos a ver qué pasa con el cilindro. Bueno, el cilindro básicamente es agarrar un rectángulo y girarlo. ¿Qué tiene el cilindro? Bueno, el cilindro tiene altura, que sería este que está por acá, esta distancia. Okay. Y tiene en la base, tiene un radio, ¿verdad? Esas serían los dos parámetros que entran en juego para el cilindro. Básicamente tenemos estas fórmulas. Igual, el área total se compone de todo el recubrimiento que tiene el cilindro, sumándole también la parte de arriba, que sería la base, y la parte de abajo, que sería otra base. Esos son 2 círculos, entonces es el recubrimiento más el círculo arriba y el círculo abajo. Si queremos solo saber cuál es el área del círculo, perdón, el área del recubrimiento, pues entonces es esta fórmula, 2πrh. Y pues el área del círculo, que sería el área de una de las bases, es pi r cuadrado. Si ya quiero el área basal, con B mayúscula, vamos a decirlo así, entonces sería esta, que es el área de 1, multiplicado por 2, porque son 2 bases, ¿verdad? Entonces ese sería el área basal. Igual, si queremos la longitud de la base, es decir, queremos saber cuánto hay aquí abajo de perímetro, entonces sería 2πr. En el cilindro también hay cortes. Por ejemplo, si yo hago un corte totalmente paralelo a la base, por ejemplo, entonces obtengo este de acá, esta sección plana. Esta sección plana es una circunferencia. Pero si yo hago un corte entrando por un lado y saliendo por el otro, entonces lo que se forma acá más bien es una elipse. Recuerde que si yo entro por un lado y salgo por el otro, entonces lo que formulo es una elipse. Lo mismo pasaba en el cono, y para este también de la circunferencia, lo mismo pasaba en el cono. Ahora, puede que yo llegue, agarre el cilindro y lo corte desde arriba y le haga un corte vertical totalmente. Ese corte vertical es como un corte que le llamamos corte paralelo, corte perpendicular a la base. Entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí se va a formular en la sección plana, se formula un rectángulo. Todo esto es un rectángulo. Ahora, este rectángulo que se formula, pues lo que tiene es una base y tiene una altura, ¿verdad? Esto está mal aquí. Esto no es una parábola, esto es un rectángulo. Para que lo tomemos en cuenta. Ahí me disculpo.
Ahora, debemos mencionar que si la sección plana que se produce es una circunferencia, esta tendrá el mismo radio que la base del cilindro. ¿Qué es lo que significa eso? Bueno, que si yo hago este corte, ¿verdad? Este de acá, y formulo esta sección plana, toda esta sección plana, entonces esa sección plana va a tener como radio, porque aquí se forma un círculo, ¿verdad? Va a tener un radio, y ese radio es el mismo que está aquí abajo, o es el mismo que está aquí arriba. Es decir, eso no va a cambiar, va a tener el mismo radio. Es decir, que si yo agarro el cilindro y lo partí a la mitad, entonces no cambio el tamaño del radio, simplemente cambio la altura, porque la altura es esta, ¿verdad? Entonces lo parto a la mitad, pero mantengo siempre la misma base, ¿verdad? Dice si el corte es vertical o, dicho de otra manera, si es perpendicular a la base, entonces formamos un rectángulo cuya base, entonces, ojo, la base de este rectángulo, ¿okay? Este rectángulo, la base sería el diámetro. Dicho de otra manera, 2 veces el radio de la base. Y la altura de nuestro rectángulo, pues sería a su vez la altura del cilindro. Eso es muy importante para que lo tomen en cuenta. Por último tenemos a la esfera. La esfera pues va a tener aquí un centro. Este sería el diámetro de la esfera. Y si lo vemos, este de acá, que es la mitad, pues va a ser el radio. La esfera básicamente solo tiene una fórmula, que es 4πr². La esfera va a tener también cortes. Por ejemplo, yo puedo pasar un plano y cortar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que se formula este de acá. Más bonito, pero ¿qué es lo que sucede con esa? Va a tener su propio radio, y generalmente es más pequeña esta distancia que el radio total de la esfera. Cuando el corte hace que el radio sí sean iguales, pues cuando corto a la esfera en la pura mitad. Ahora, importante, cualquier corte que yo le haga a la esfera, pues me va a producir una circunferencia. No es como acá, que dependiendo del corte que yo hacía formaba un círculo, una elipse o un rectángulo. En la esfera cualquier corte que yo haga me va a producir una circunferencia, y esa circunferencia va a tener su propio radio. Vamos a ver, por ejemplo, en este caso, esto es como que yo pasé aquí y le hice un corte en esta parte, ¿okay? Entonces esta figura que se forma, todo esto, ¿okay? Todo eso decimos que es una circunferencia, ¿de acuerdo? Ahora, esa circunferencia tiene su propio radio y es más pequeño que el radio de la esfera. Recuerden que el radio de la esfera es el que va desde el centro a cualquier punto de la superficie de la esfera. Entonces la representamos con R mayúscula. Y luego entonces vamos a tener que entre el centro de esa sección plana que tengo y el centro de la esfera hay una distancia en línea recta. Esa distancia en línea recta vamos a decirle que es la distancia entre los centros, D. Entonces podemos aquí aplicar la fórmula de Pitágoras. Básicamente podemos aplicar Pitágoras, donde sabemos que el radio de la esfera pues es la hipotenusa, y la distancia de centro a centro viene a ser un cateto, y el radio de la sección plana viene a ser el otro cateto. Y eso sería todo. Ahorita vamos a hacer entonces unos ejemplos. Bueno, entonces ahora vamos a hacer un poquito de práctica. Para ello pues vamos a ver unos ejercicios de este tema. Voy a hacerlo con azul oscuro. Entonces, ejercicios de esto, vamos a ver. Dice la siguiente figura ilustra una sección plana. Entonces recordemos que cualquier sección plana que se forma en la esfera, ¿verdad?, es una circunferencia. Entonces aquí tenemos una circunferencia. Toda esta parte que está sombreada es una circunferencia. Entonces dice, la medida del diámetro de la sección plana es 8. ¿Eso qué quiere decir? Que el radio de la sección plana, vamos a hacerlo así, este sujetito de acá, no se ve muy bien, vamos a hacerlo con otro color, vamos a hacerlo con amarillo. Este sujeto que va desde aquí hasta aquí, no se ve muy bien, pero puches, ¿cómo lo hacemos para que se vea bien, no?
Vamos a hacerlo con blanco, entonces vamos a ver si con blanco nos funciona. Este sujeto de aquí, parecido, ¿verdad? Que ahora salta. La idea es que ese, ahora vamos a repintarlo con otro color, negro. Este sujeto, ese se ve bien, ¿verdad? Este de acá es el radio, y ese radio dice que va a valer la mitad del diámetro, es decir, 4. Dice, ¿cuál es la longitud del centro de la esfera? Ok, de aquí al centro de la sección plana, es decir, ¿cuál es esta distancia? Ok, entonces ahí tenemos que aplicar el concepto de la fórmula que les había explicado, que el radio de la esfera, vamos a poner aquí el radio E, el radio de la esfera al cuadrado va a ser igual a la distancia cuadrado, la distancia que hay de aquí a aquí, más el radio de la sección plana cuadrado. Entonces el radio de la esfera, vamos a ver si lo encontramos por aquí, dice la medida del diámetro de la sección plana es 8 y el de la esfera es 10. Eso quiere decir que este es el diámetro de la esfera, pero yo ocupo entonces el radio de la esfera y el radio va a ser la mitad, es decir, 5. Entonces, en otras palabras, de aquí a aquí, okay, aquí hay 5, este es 4 y entonces este viene a ser X. Entonces el radio de la esfera 5, acabamos de decir, y eso va a ser igual al diámetro, a la distancia, que esa es la que no conocemos, le ponemos X, más el radio de la sección plana, que sabemos que es 4, y pues eso lo metemos en la calculadora. Entonces aquí ponemos el 5 al cuadrado, igual, para ponerle igual ponemos alfa calt y x cuadrado, entonces sería alfa x al cuadrado más 4 al cuadrado también, y le damos shift cal, ponemos un número positivo cualquiera, 10, y le damos igual, y eso nos va a dar que x vale 3. Y eso nos va a dar entonces que esa distancia es 3. Siguiente pregunta dice, a un cono circular recto se le realiza un corte con un plano paralelo a la base. Okay, un corte con un plano paralelo a la base. Entonces vamos a hacer aquí, vamos a intentar hacer el conito. Entonces ahí está la base, la altura. Okay. Entonces se supone que se le hizo un corte paralelo a la base. ¿Eso qué quiere decir? Que lo cortamos por aquí. Entonces se nos forma otro mini cono, ¿verdad? Okay. Ese mini cono va a tener una altura propia y va a tener otro radio. Dice, si la medida del diámetro de la base del cono es 6, okay, vamos a ver, vamos leyendo de nuevo. Dice, a un cono se le realiza un corte a 4 centímetros del vértice. Es decir, si este es el vértice, a 4 centímetros, entonces por aquí 4, entonces va a tener altura 4 ese mini cono. Si la medida del diámetro de la base del cono es 6, es decir, todo esto era 6, quiere decir que aquí hay 3, ¿verdad? Dice, y la altura es 12, es decir, toda esta altura era 12, ¿de acuerdo? Entonces dice, ¿cuál es la longitud en centímetros de la sección plana? Recuerde que la longitud de la sección plana es 2πr. Entonces, denme un segundo. La longitud de la sección plana, entonces dice que es 2πr, pero para eso necesito este radio, ¿verdad? Yo tengo todo este que es, ¿cuánto? Todo este es 6, que la mitad es 3. Recuerde que estoy haciendo un corte en algún lugar de del cono,
y me están diciendo que básicamente lo que me están diciendo es esto. Todo era 12, pero yo lo partí a 4, ¿okay? Del vértice. Quiere decir que aquí me sobran 8. Entonces nótese que este 4, que viene a ser esta altura, es la tercera parte de 12. Entonces, a lo que voy es a esto. Voy a hacerlo por acá. Vamos a borrar esto para que se entienda bien el ejercicio. Lo que me están diciendo es lo siguiente. Tengo un cono grande que tiene 3 de radio. No voy a poner el diámetro para no estar confundiendo. A mí me dijeron que eran 6 de diámetro, ¿ves? 6. Entonces yo pongo nada más el 3. Ahora esto tiene una altura. Okay. Resulta que se partió el cono a 4 centímetros del vértice, es decir, aquí. Entonces, a 4 centímetros. Recordemos que la altura del cono total es 12. Entonces vamos a generar un nuevo conito que va a tener una altura de 4. La pregunta es, ¿cuánto es el radio? Entonces esto es una cuestión de proporcionalidad. Si la altura es 4 y anteriormente era 12, para yo llegar del 12 al 4, nótese que este 4 es la tercera parte del 12. Por consecuente, si yo tengo aquí que la base tiene un radio de 3, entonces debería sacar la tercera parte para obtener también el radio, porque son proporcional. Repito, este es 12, entonces la tercera parte fueron 4. Ahora si este es 3, entonces la tercera parte de este radio entonces sería 1. Entonces ya sé que el radio del conito va a ser 1. Vamos a ver un ejemplo de lo mismo para que quede ya totalmente claro. Si el corte que yo hago acá hubiese sido a la mitad, entonces esta altura de aquí sería 6, porque es la mitad del 12, ¿cierto? Aquí hubiesen quedado otros 6, 6 para abajo, 6 para arriba. Pero entonces eso indica que si la altura fue partida a la mitad, el radio que se forma aquí, digamos que sería este radio, es la mitad de este radio. Entonces aquí hubiesen sido 1,5, es la mitad de 3. Repito, como no fueron la mitad, sino que fue del 12, me dijeron que se partió 4, ¿okay? Se partió a 4 centímetros. Entonces básicamente lo que yo le estoy dando es una altura de la tercera parte de él. Entonces el radio va a tener una distancia de la tercera parte. Eso significa que es 1. Entonces la longitud sería 2pi por 1. Y 2pi, ¿por qué por 1? Porque el radio es 1, ¿verdad? Y 2pi por 1 pues me va a dar 2pi. Y eso está. Con esta información de vamos a resolver dos preguntas seguidas. Entonces, bueno, la primera pregunta dice que si RC, vamos a ver, RC, este de acá, representa un radio del cilindro. Correcto, recuerde que el radio del cilindro se encuentra en las bases y las bases serían estas dos. Entonces, correcto. Dice, BC representa la altura del cilindro. Efectivamente, BC es la altura. Entonces, ¿cuáles de ellas son verdaderas? Ambas. ¿Sí? Ahora, con estos mismos datos, dice, considera una sección plana que contiene los puntos O y R, es decir, contiene este y este punto. Producto de la intersección de un cilindro con un plano perpendicular a las bases. ¿Qué quiere decir? Que lo cortamos totalmente vertical, es decir, cortamos por aquí, y entonces ¿qué se nos hizo? Se nos va a hacer vamos a hacerlo más rectico, un rectángulo.
Entonces básicamente lo que yo estoy extrayendo de esta figura, ¿verdad? De esta figura es un rectángulo, donde la altura, que aquí está como al revés, ¿verdad? Está caído ese cilindro más bonito cuando uno lo ve así, ¿verdad? Pero ahí se cayó, digámoslo así. Ahora, entonces básicamente lo que vamos a hacer es decir que este de acá es la altura del cilindro. Dice, vamos a ver, dice OB es 3, es decir, OB, ¿dónde está B? Este era B, supongo, sí. OB es 3, es decir, aquí hay 3, aquí hay otros 3 porque es un radio, es decir, esto es 6. Y dice que OR de aquí a aquí, todo esto es 8, lo mismo que harían aquí, ¿verdad? Entonces 8. La pregunta es, ¿cuál es el perímetro de esta sección plana? ¿Cuál es el perímetro de este rectángulo? Pues como es un rectángulo, 6 y 6 son 12 y 8 y 8, 16. Sumamos, esto nos va a dar 2 y 6 pues son 8 y 1 y 1 son 2, es decir, 12 más 16 son 28. Y eso es todo.